Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 14, por favor. Marcos, capítulo 14, versículo 26. Y ahí vamos a leer hasta el 31. Y luego vamos a pasar al versículo 66. Bueno, entonces, Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. De quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que nos da de estar acá. Espíritu Santo, dirígenos, Señor, danos discernimiento, danos sabiduría y prepara los corazones de todos nosotros para recibir tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, este es el pasaje muy conocido de la Escritura, de todos. Muy conocido, lo han llevado hasta el cine. ¿Sí? Muy conocido. Uno de esos personajes de la Biblia más conocidos, no solo por su trayectoria, que ya es bien conocida, sino además por el legado que dejó. 2 epístolas y bueno, después todo lo que hizo. Y tengo que decirlo que es uno de los personajes de la Biblia que más admiro. Un hombre apasionado, con un carácter recio, firme, intrépido y decidido. Pero fue un hombre de extremos. Un hombre de extremos, capaz de llegar en sus días de gloria a lo más alto y a lo más sublime. Y en su día malo, capaz de bajar a las más profundas sombras, ¿sí? Capaz de ir arriba en un momento y descender a lo más profundo, como le pasó esa noche, cuando el Señor fue entregado, arrestado y traicionado. Eso le pasó a Pedro. La historia de Pedro es la de un hombre que tuvo que aprender, ¿sí?, que frente a las dificultades o a las pruebas, nos podemos sostener y hacer más fuertes entre más cerca estemos del Señor. Pero también podemos quedar atrapados en la prueba y en la dificultad, ¿sí?, y naufragar en la angustia si nos alejamos del Señor. Lo que le ocurrió esa noche al apóstol Pedro en el patio de Anás, el sumo sacerdote, ¿sí?, a donde fue llevado el Señor, no fue una cosa fortuita.
no fue un mal momento. ¿Sí? No fue que se les cachó a Pedro. No. Si uno escudriña bien las Escrituras, Pedro fue lentamente llegando hasta ese momento. Los evangelios relatan, ¿sí?, cómo en los tiempos del Señor, mientras estuvo sobre la tierra, ¿sí?, relata los rasgos de la personalidad de Pedro y le enseñan a uno por qué a Pedro le ocurrió esa tragedia esa noche, por qué tuvo que llegar hasta ese punto de negar a su maestro. Entonces repito, no fue fruto de una coincidencia, no fue un gran momento, no fue una ligera equivocación que le pasó a Pedro. No, una serie de situaciones que Pedro vivió lo llevaron a eso que ahí sí, como dice una canción, a la noche más oscura que la vida le brindó. La noche más oscura de Pedro. Y hay algo que aprender de allí, más que eso, que del abismo más profundo a donde cayó Pedro, esa noche Dios lo sacó. Dios lo sacó, no Pedro salió, Dios lo sacó y lo puso más alto de donde estaba cuando cayó. Yo tengo esa experiencia, tal vez para ustedes les sea familiar, de las muchas veces que caí o que he caído. Alguna vez fui a buscar a uno de mis hermanos mayores de la iglesia. Puedo hasta decir su nombre porque lo conocen mucho, es Walter, mi hermano Walter Cala, que era mi ayo, que era mi exhortador, ¿sí?, que era mi consolador. Y en una de esas caídas duras, una vez llegué a su casa a contarle lo que me había pasado. Y me dijo eso: vamos a buscar en el Señor que el rebote de la caída sea más alto que donde estabas. Y así fue. Y así le pasó a Pedro. Por eso he titulado esta enseñanza: Dios convierte las dificultades en coronas de victoria. Dios convierte las dificultades en coronas de victoria. Yo creo que todos los que hemos leído este pasaje siempre nos asalta la pregunta: ¿qué le pasó a Pedro esa noche? ¿Qué le pasó? Y lo voy a resumir en 5 puntos. No se asusten, mis estudiantes se asustan cuando entro. Voy a estar aquí 3 horas y ellos inmediatamente voltean. 5 puntos. ¿Sí? En 5 puntos, ¿sí?, los primeros 3 para comprender la condición humana de Pedro, que es la condición de la que estamos hechos, ¿sí?, y que lo llevaron a negar al maestro. Y las 2 últimas para comprender lo que el Señor hizo con Pedro. Seguramente ustedes se verán reflejados en la historia de Pedro, como me veo yo. ¿Sí? Primer punto, ¿por qué Pedro llegó hasta ahí? Porque se quedó mirando solo el revés de las dificultades. Solamente, siempre le pasaba, no le pasó ese día, siempre le pasaba a Pedro lo mismo. Se quedaba solamente mirando las dificultades que pasaba, los ojos puestos en las dificultades, ¿sí?, mirando el revés. Y usted sabe que todas las cosas tienen su revés. Si usted coge la prenda tan bonita, de buena marca, tan bien planchadita, que trajo hoy, mírela por el revés para lo fea que es, ¿sí? Voltéela para ver, ¿sí? Cuando uno le mira al revés a las cosas, no hay lugar, ni siquiera nada, ni apreciar nada, ¿sí? Un ejemplo, en Lucas nos cuenta la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Si les aparece el Señor a la madrugada, ellos han pasado toda la noche pescando y el Señor les dice: mire, naden mar adentro, echen sus redes. Y Pedro le dice: no, Señor, hemos pasado toda la noche. Intrépido como era ese carácter de Pedro, audaz. ¿Sí? Mire, hemos pasado, Señor, toda la noche y no hemos cogido nada. Y no hemos cogido nada. No hemos recogido nada, pero en tu nombre, Señor, ¿sí?, en tu nombre voy a hacerlo. Y cuando las redes se rompieron, la vergüenza de Pedro, ¿sí?, se postró
avergonzado. Señor. De nuevo se les aparece por allá el Señor una vez en el lago, en el mar, y lo ve y les dices, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dice el Señor, ven. Y Pedro, que era intrépido, se va caminando sobre las aguas. Pero nuevamente, la mirada puesta en las dificultades. Apenas vio esos vientos que sacudían, se hundió. ¿Entiende? Segunda vez que le pasa eso. Y una tercera. La noche que entregan al Señor. Y Pedro está ahí al lado de él. Y apenas ve llegar los siervos del sumo sacerdote, saca su espada y se le va con toda. Y le dañó una oreja. Y entonces el Señor tuvo que decirle, Pedro, guarda eso. Yo creo que hasta le dijo, no deberías cargar eso. Guarda eso, Pedro. No mires las dificultades. No sé con qué dificultad cada uno de ustedes haya venido esta mañana. Financiera, de salud, de pareja, de trabajo, con los hijos, con los vecinos. No sé con qué dificultad, pero estoy seguro que vino con alguna. Y a veces ponemos la mirada más en las dificultades que en el Señor. Ponemos la mirada, ¿sí?, ahí. Pero ¿por qué ponemos la mirada? ¿Por qué tendemos a poner la mirada solo en las dificultades? ¿Por qué tendemos a concentrarnos solo en las dificultades? Porque se nos olvida algo que Pedro olvidó todas esas veces y que el Señor se lo había enseñado a todos y a él, y que está en Juan 16:33. Estas cosas os he mandado, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pedro olvidó eso. El Señor no dice que no vamos a tener aflicciones. Ninguna parte dice que si le recibimos, no. Las aflicciones, las dificultades, las pruebas, las angustias hacen parte de la vida. En Job 5:7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. No se ponga a esperar la buena vida, vivir sabroso. No, hay que echar esos cuentos hoy de la superación personal y de que el positivismo y optimismo en el medio que yo trabajo, eso sí que se mueve. No se deje meter esos embustes. Nacemos para la aflicción. La dificultad siempre estará ahí. El sufrimiento siempre estará ahí. La prueba siempre estará ahí. Pero el Señor dijo, esto les he hablado, esto les he enseñado para que en mí tengáis paz. Para que no pongas la mirada en esas dificultades. Para que no pongas los ojos en esos problemas que tienes. Para que en mí tengáis paz. Yo he vencido eso. Yo he vencido a ese jefe más poderoso que tú. Yo he vencido a ese vecino que te molesta más que tú. Yo he vencido la enfermedad, yo he vencido el mundo. Para que en mí tengáis paz. ¿Por qué cayó Pedro esa noche? Primero, porque ponía la mirada solo en las dificultades. Segundo, ¿por qué cae Pedro esa noche? Confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Confiando en nuestras propias fuerzas. Que eso fue lo que le pasó. Y para que tuviera esa noche tan amarga, siempre le había pasado eso. Él confiaba era en él mismo, en sus fuerzas, en sus habilidades. Vuelvo a la pesca milagrosa, a la madrugada que el Señor le dice, mira Pedro, entre en el mar, echen la red. Oh Señor, pescador soy yo me conozco estas aguas, yo me conozco estos mares, yo sé cuando yo veo saltar los peces. ¿Sí? Yo sé cuando hay pesca. No me vengas a enseñar a mí de esto, casi que lo que le está diciendo es ese.
Pero al final dice, sí, está bien, Señor, voy a echarlo en tu nombre. Eso le pasó a Pedro, un hombre que se la pasó viendo el poder y la gloria de Dios manifestadas en Jesús, porque lo acompañó en todo. Un hombre capaz de decirle un día al Señor, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Cuando el Señor les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y el Señor le dice, Pedro, mi Padre se lo reveló. Ese hombre que había visto, que tuvo el privilegio de subir al monte con Jesús y con Jacobo y con Juan y ver la transfiguración. El hombre que tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios, porque allá en el monte esa noche Dios habló y lo escuchó decir, este es mi Hijo amado. Ese hombre que subió hasta allá, ¿sí? Ese hombre que el Señor le permitió entrar a la casa de Jairo y resucitar su hija. ¿Sí? Todos los que iban, cuando le avisan que la hija de Jairo murió, el Señor escoge nuevamente a Pedro, a Juan y a Jacobo y entra. Y Pedro vio al Señor, ¿sí?, resucitar la hija de Jairo. Él mismo lo vio repartir 2 peces y 3 panes y darle de comer a 5,000 personas. Ese mismo Pedro que vio o hizo que le obedeció al Señor y le dijo, mira Pedro, necesitamos pagar los tributos. Ve y coge un pez y sacas una moneda. ¿Sí me entiende? Todo lo que Pedro vio a lo largo de la vida de Jesús, el poder, el amor, la gracia, la fidelidad de Dios manifestándose, pero Pedro confiaba más en sus fuerzas, en sus habilidades, ¿sí?, en sus destrezas. ¿Sí? Ese Pedro que vio actuar a Jesús, esa noche cuando negó al Señor, su excesiva confianza en sí mismo, su autosuficiencia, lo traicionaron. Mire lo que le pasó. Lo leíamos ahorita en Marcos. El Señor le dijo, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué nos dice el pasaje? Cuando hubieron salido y el Señor le anuncia que lo va a negar, Pedro despreció eso. El Señor le dijo, Pedro, yo voy a orar por ti. El enemigo te va a zarandear, el enemigo te va a atormentar esta noche. El enemigo ha pedido a ti y a los otros, todos se van a ir, Pedro. Pero yo he orado por ti. ¿Y qué hizo Pedro? Contradecirlo. Aunque todos, ¿sí? Ni siquiera le dijo, Señor, gracias por orar por mí. No, aunque todos te nieguen, aunque todos se vayan, aunque todos te abandonen, yo no, Señor. Yo no. Estos son unos cobardones. Todos unos pusilánimes, sí, Señor. ¿Sí? Estos son unos miedosos. Estos te van a abandonar. Yo no, Señor. Y el Señor le acaba de decir, yo voy a orar por ti, Pedro. El enemigo es más fuerte que tú y te va a zarandear, Pedro. Confiaba más en sus fuerzas. Confiaba más en lo que él creía, en lo que él sabía, en sus destrezas. Pero ¿saben qué es lo más triste de esta historia? De este pasaje. Que unas horas antes de eso, Pedro había visto al Señor humillarse en Getsemaní. Así, humillarse. El Señor les manifestó a ellos, a los 3 que subieron con él, les dijo, estoy triste, estoy angustiado. El Señor se humilló, ¿me entiende? Él vio a Jesús débil, asustado, confesarles a ellos que estaba temeroso de lo que iba a pasar. Y Pedro no aprendió. Pedro no aprendió esa lección. Yo soy capaz. ¿Sí? Yo soy Pedro. ¿Sí? Esa lección del Señor.
como dicen mis estudiantes en la universidad, le resbaló a Pedro. Ni se dio cuenta. ¿Sí? El Señor se humilló. ¿Saben qué es humillar? ¿De dónde viene ese término? La etimología de humillar. Humus. Humus. Tierra. ¿Entiende? Tierra. Humillarse es eso. No somos nada. Humillarse es volverse humus. Y él vio a Jesús, el Hijo de Dios, humillarse esa noche. Y él no se humilló. Yo no te voy a dejar. ¿Sí? Estos te abandonarán. Yo no, yo voy a estar ahí. ¿Sí? Y por eso en el momento del arresto del Señor, toda la autosuficiencia de Pedro. Él confiaba era en su espada. ¿Sí? ¿No nos pasa eso de seguido? ¿No nos pasa eso en frente a las pruebas? Tendemos primero a acudir a nuestras habilidades, a nuestras destrezas, a nuestras fuerzas, a nuestros bienes, a nuestra experiencia, a todo lo que tenemos. ¿Sí? Pensamos que con lo que tenemos es suficiente. Vuelvo a mis estudiantes. Nada me va a quedar grande, profesor, me dicen. Eso no me va a quedar grande. Eso le pasó a Pedro esa noche. Esto no me va a quedar grande tampoco a mí. Y sin embargo dice el texto que cuando vinieron por el Señor, como el Señor había dicho, todos se fueron. Todos. Pero Pedro se fue lejitos, detrásito. ¿Sí? Ahí de lejitos al ladito se fue al lado de él. Sí, tratando de engañarse, yo creo él mismo, no, yo no lo voy a abandonar. Yo dije que no me voy a ir al lado porque, sí, pero ahí de lejitos. Y cuando llegó al patio de Anás, no se sentó al lado del Señor como le había dicho, yo no te voy a abandonar, fue y se sentó con los alguaciles. ¿Sí? Allá se sentó al lado de los duros, ¿sí? Y allá se quedó y allá soportó la humillación más grande que tuvo que vivir. Lo que no quiso hacer él, la tuvo que vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque confió más en sus fuerzas. Cuando atacó al siervo, fue por eso. Señor, yo te amo, yo te sigo, yo la paso bien contigo, tú sabes que puedes contar conmigo, pero yo tengo mi espada acá. ¿Sí? Eso le pasó a Pedro. Eso le ocurrió en ese punto. ¿Qué fue lo que ignoró Pedro? Esa lección que está en el Salmo 84, tan hermosa, en el verso 1 al 5, ¿no? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Sí? Bienaventurado es eso, tiene salida. ¿Entiende qué es bienaventurado? Que sale a la luz, ese es el significado de bienaventurado. Tiene salida, no importa el problema, la dificultad, la prueba. Tiene salida el hombre, la mujer que tiene en Dios sus fuerzas, que tiene en ti sus fuerzas. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Eso fue lo que le faltó a Pedro esa noche. Haber comprendido. ¿Sí? Haber comprendido, haber reconocido que tenía que poner todas las fuerzas era en el Señor. Tercera cosa, ¿por qué le pasa a Pedro esto? Apartándonos de la oración. Ahí está en el Marcos 37 al 40, no lo tienen si ustedes lo revisan. La actitud equívoca de Pedro fue esa, se apartó. Fueron muchas las veces que el Señor que estuvo con ellos, que les enseñaba que había que orar, que había que clamar al Padre. Fueron muchas las veces que ellos vieron al Señor apartarse cada rato a un lugar y orar. Esa noche en Getsemaní lo vieron hacerse un poco adelante y postrarse, ¿sí? Todo el tiempo el Señor dándoles ejemplo de la oración, del poder de la oración. En medio de esa tristeza y esa angustia, el Señor se arrodilló. ¿Sí? Y sin embargo, 2 veces dice el relato, allá en Getsemaní, 2 veces, y en una de esas fue directo a Pedro. Simón,
¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró y diciendo las mismas palabras. 3 veces esa noche, Jesús le enseñó a Pedro y a sus compañeros, y hoy nos lo vuelve a enseñar a nosotros, cómo es que se debe actuar, cómo es que se debe proceder ante la dificultad, ante cualquier adversidad, ante cualquier aflicción, ante cualquier problema. ¿Cómo es que se debe proceder? 3 veces esa noche le enseñó el Señor a Pedro, postrado ante Dios, orando y clamando. Pedro, ¿no? Él sacó su espada. Por eso el Señor le dijo, ¿no has podido? Por eso le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido, pero yo he orado por ti. Ni siquiera le dijo, yo te voy a defender, Pedro. No, yo he orado por ti. Uno esperaría que le dijera, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, entonces tranquilo que como tú estás conmigo. No, Satanás te pidió, Pedro. Yo he orado por ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar. Usted sabe lo bello que es ese privilegio de levantarse cada mañana uno y saber que el Señor ya oró por mí. Usted sabe que es esa paz que produce levantarme cada mañana en las pruebas, las dificultades y saber que el Señor ya oró por mí. ¿Ve? Eso que le dijo a Pedro, ¿sí? La mirada puesta en Dios, Pedro. No pongas la mirada en las dificultades. Ora, Pedro. Velad y orad. Lo mismo. Fueron a arrestarlo, sacó la espada y le dijo, Pedro, ¿tú crees que yo no podría clamar, orar? Y mi padre me enviaría una legión para defenderme. ¿Cómo se supera esto, Pedro? Hace un ratico te enseñé allá en Getsemaní, que era orando. Esto es orando, Pedro. Pero Pedro tampoco escuchó al Señor. Pedro no escuchó que la oración es la que nos mantiene cerca al Señor. Y que cuando estamos cerca al Señor en la oración, no importa el tipo de carácter que tengamos. No importan las limitaciones que tengamos. No importa lo dura que sea la vida. La bendición y el respaldo del Señor siempre será superior a todas las pruebas y dificultades que enfrentemos. Y eso solo lo desata usted orando. Esa fue la noche más amarga de Pedro, porque se apartó del Señor. Las criadas que estaban allí lo acusaron, lo humillaron, como dicen los chicos, lo matonearon, le hicieron bullying, ¿sí? Usted de esos, usted habla como ellos. Como se había apartado en la oración, le entró la vergüenza, la desesperación, la angustia, y salió. Y cuando el gallo cantó 2 veces se acordó, dijo, claro, ese momento que menospreció al Señor cuando le dijo, he orado por ti, me vas a negar, Pedro. No, Señor, no. Ahora, por supuesto, Pedro no era peor que usted o yo, no. ¿Sí? Y otros en la Biblia flaquearon en la fe, frente a la adversidad. No fue el único. Estamos mirando la historia de Pedro. Abraham flaqueó en la fe. ¿Sí? Abraham flaqueó. ¿Sí? Y tuvo que el Señor repetirle muchas veces que iba a tener descendencia. Sara flaqueó en la fe. Se rió cuando el Señor le dijo que iba a ser mamá. Y mire el lío en que está hoy Palestina y los árabes. ¿Sí? Job, desesperado, maldijo el día en que nació. ¿Sí? Perezca el día en que yo nací, dijo Job. Moisés no pudo, le decía, Señor, soy tartamudo, yo no quiero ir, manda a otro. ¿Sí? Elías sí que ni me diga. ¿Sí? Ese se sentó debajo de un parrado. Basta, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. ¿Y qué me dicen Jeremías? No sé si que lo llevó, pero ¿sí? Hubo un momento en que sintió que Dios lo había engañado. Quisiera que mostraran el cuadro
Hay un cuadro muy lindo, me gusta mucho siempre el arte. Hay un cuadro muy bello, Rembrandt. ¿Cuántas veces no se ha visto así usted? Rembrandt, este es Jeremías, un pintor protestante de Holanda, en pleno Renacimiento. Y leyendo la historia de Jeremías lo pintó. Así, como dicen mis estudiantes, en la inmunda. Así dicen ellos allá. Profe, estoy en la inmunda. Así. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos encontrado en esa actitud? Me parece precioso eso de Rembrandt, cómo retrató a Jeremías. Eso que les pasó a estos hombres, le pasó a Pedro y le pasó por eso. Se alejó de la oración. Cuando uno se aleja de la oración, puede terminar casi en el borde de la apostasía, renegando, maldiciendo hasta el día en que nació. Y ahí llegamos al cuarto punto. Cuarto punto, Dios siempre nos levanta en las caídas. Dios siempre, a pesar de su autosuficiencia, de su intrepidez, de su impertinencia y de sus equivocaciones, el Señor siempre estuvo presto a levantar a Pedro. Allá en la pesca milagrosa, cuando se equivocó, tranquilo Pedro, vas a ser pescador de hombres, vas a ser mucho más que esto, Pedro. Cuando le dijo que confesó que era el Mesías, Pedro, bienaventurado eres. A ti mi Padre te lo reveló. A pesar de su carácter, de todo, ¿sí? A pesar de cómo eres, Pedro, mi Padre te va a revelar cosas grandes y ocultas, ¿sí? Y aún, vuelvo y le digo, cuando Pedro le dijo, no, yo voy a orar por ti, Pedro. Pero ¿sabe qué es de lo más bello de este pasaje? Y está allá adelante, ese sí no lo tenemos ahí, cuando resucitó al Señor. Y María y las otras mujeres fueron a la tumba y lo encontraron. Miren lo que dice Marcos 16. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id a sus discípulos y a Pedro. ¿Sí me entiende cómo lo reivindicó? Porque yo creo que el Señor se dio cuenta que los otros también le hicieron bullying después de que salió allá esa noche amarga. ¿No dijo que usted no? ¿No dijo que los cobardes éramos nosotros? ¿No dijo que lo que nos íbamos a ir éramos nosotros? Y vea, usted fue peor, usted lo negó. Usted juró, maldijo. Yo creo que lo matonearon de esa forma como hacen hoy. Y el Señor le dijo, miren, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Que nos vemos en Galilea. Y allá fue el Señor y lo encontró otra vez pescando. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y me amas más que estos? Y ahí sí, no. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Se guardó el esto, no. Ahí sí ya no fue capaz de decirle, sí, Señor, te amo más. El Señor le preguntó, ¿me amas más que estos, Pedro? No, sí, Señor, tú sabes que te amo. El resto después hablamos. No me pongas en ese trabajo, Señor. ¿Sí? No me expongas otra vez. Cuida mis ovejas, Pedro. Sígueme. ¿Me amas más que estos? El Señor siempre nos levanta en la caída. Salmo 41 y 2, eso es precioso. Pacientemente oré, ¿sí? Esperé en Dios, perdón. Y clamé a Él, ¿sí? Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es precioso, mira hermano. Está en mi Biblia. Lo tengo señalado con 7 fechas. 7 años. 7 ocasiones que el Señor hizo eso conmigo. ¿Sí? Este salmo, en una celda siendo preso político, un pastor que me amaba mucho, allá llegó y me llevó este salmo.
Ese pasaje. Pacientemente esperé a Jehová. Y clamé y me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Para llegar aquí, mi hermano, ha sido a tumbos, a caídas, a equivocaciones, a derrotas. Lo que yo le digo a mis estudiantes cuando les digo que no le crean a esa teoría del éxito. Los que perdemos cuando estamos con el Señor aprendemos más, quedamos más alto, ¿me entiende? Eso fue lo que hizo el Señor con Pedro. No importa las veces que caigamos, que nos equivoquemos, los valles de lágrimas por los que pasemos, el valle de sombra de muerte por el que atravesemos, no importa las profundidades del abismo al que lleguemos, hasta allá irá el Señor por nosotros. Hasta allá irá. ¿Ve? Y mandará que nos saque. ¿Sí? Como cantamos en ese himno tan hermoso de la bondad de Dios. Tú vas conmigo, caminas conmigo en la oscuridad. Tú estás siempre cerca, caminas conmigo en el fuego. Tu bondad, tú has sido bueno siempre. Eso fue lo que Pedro pudo cantar esa noche, después de esa noche. Y ahí llegamos al quinto elemento, el legado de Pedro. El legado de Pedro. Mire, para llegar aquí todo lo que tuvo que vivir Pedro, no solo esa noche. Desde allá, mire, desde la pesca milagrosa venimos viéndole, como diríamos, su prontuario. ¿Sí? Así viéndole todas sus equivocaciones, sus caídas, sus errores, sus equívocos, para llegar a esto tan grande. Un hombre de extremos, como les decía ahora, capaz de llegar en sus días buenos a lo más alto, en sus días malos a lo más profundo. Ese hombre tan humano como nosotros nos dejó dos grandes epístolas, profundas como enseñanza teológica, para alentar a las iglesias, para alentarnos a nosotros a estar en el Señor en medio de las pruebas. Las cartas de Pedro orientan, las cartas de Pedro enseñan de esperar al Señor en la prueba. Pero mire este hermoso pasaje que precisamente el pastor hace unos días nos compartía. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Humillaos, vea, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Para llegar Pedro a esto, tuvo que pasar allá, por esa amargura, por esa noche, por la derrota, la vergüenza, la humillación pública, la equivocación. Tuvo que perder mucho Pedro. Pero ¿qué tenía? Al Señor, que lo sacó de allá, que lo levantó. Yo he orado por ti, Pedro, para que mañana consueles a tus hermanos. Para esto, ¿se acuerda? Le dice, yo he orado por ti, para que un día, cuando pases todo eso que vas a pasar, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí? Los fortalezcas. Vamos a orar. Si usted trae una prueba, una dificultad, una lucha, una duda, póngase en pie y entréguesela a ese Señor. Dígale, sí, que le trae, humíllese ante Él. Sí, humillémonos hoy ante Él. Y vamos a entregarle y a pedirle perdón. Sí. Señor y Padre Santo, te agradecemos. Te alabamos, te honramos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Gracias por ser bueno, Señor, porque has sido bueno a lo largo de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por usar la vida de Pedro, mostrarnos a través de Pedro cómo eres de bueno tú, Señor.
Padre, tú sabes aquí cuántos podemos actuar peor que Pedro, Señor, esa noche. Cuántos habremos pasado, Señor, dificultades como las de Pedro y haber dudado en un momento. Cuántas veces habremos en lo más íntimo de nuestro ser renegado, Señor, maldecido el día que nacimos, Señor. Cuántos, Señor, tú sabes cuántos de nosotros en la angustia, Señor, en el problema, en la dificultad, Señor, hemos dudado, hemos cedido, Padre Santo, hemos flaqueado, Padre amado. Tú sabes cuántos aquí hemos puesto solamente los ojos en la dificultad, Señor, y confiamos solamente en nuestras fuerzas, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Entregamos a ti la prueba que traemos, Señor, y declaramos que confiamos en ti, que tú nos sacarás del abismo donde hayamos caído, que tú nos levantarás del dolor y la aflicción, Señor, que tú oras por nosotros, Padre, y que al orar por nosotros sabemos, Señor, que no hay prueba ni dificultad, Señor, que pueda superarnos, Señor, porque tú eres más grande que las pruebas y las dificultades que nos asedian, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, a no confiar en nuestras fuerzas, Señor, a poder declarar con todo nuestro ser gracias, porque has sido bueno, Señor, a lo largo de toda nuestra existencia, Señor. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.